Es un misterio para mí. La atención de todo un país se centra en un cuadrángulo de pasto. Luego se centra en 22 personitas que corren. Por fin en un punto, en un balón que patean. La atención de millones de personas durante 90 minutos colapsa en un punto, en el balón. He caminado pueblos desiertos que de pronto se despiertan al grito de gol. He caminado ciudades desiertas que de golpe colapsan en un sollozo colectivo porque un gol se clavó en la portería de la patria. Es vida o muerte durante 90 minutos para el espíritu de toda una nación. Y si el partido se alarga a penaltis, bueno, todo se acelera y como en una camilla para víctimas de ataques cardíacos, en cada penalti la patria resucita o muere. De eso y más misterios del fútbol voy a hablar hoy con uno de los humoristas más finos de México, José Trinidad Camacho, conocido como Trino. Bienvenidos a Largo Aliento. Trino, ¿dónde estás? Estoy aquí, que tienes tu casa y quiero que me visites, junto al lago de Chapala. Aquí está el lago de Chapala y aquí está la montaña. Estoy en medio de todo eso. Tengo una vista formidable y tengo mucho tequila para recibirte. Y ya viene el Mundial de Fútbol, entonces ¿lo vas a ver desde allí o vas a viajar? No, yo creo que sí quiero ver un partido. Un partido sí quiero verlo en el estadio Akron, porque están muy caros. Pero ya tengo una super telesota para verlo aquí en mi casa y sufrir yo aquí y gritar y desgarrarme las vestiduras. ¿Lo verás solo o acompañado con tu familia? Yo siempre, a mí, me gusta verlo solo, es algo que necesito gritar mi parte y demás, pero luego si hay amigos o mis hijos quieren verla conmigo, que casi siempre me tiran se van con sus amigos, son bienvenidos todos. Oye, Trino, ya viene el Mundial de Fútbol, que para ti es un máximo evento, ¿no? Mira, este es mi libro que se llama El Tercer Mundial de Trino y obviamente soy muy aficionado al fútbol, por supuesto. Sé mucho de fútbol, por eso le voy al Atlas, pero hay algo ahí hay algo ahí que me gusta mucho de los mundiales. Fíjate, yo tengo 64 años, Sabina. Mi papá en el 1970 me llevó a ver el partido aquí en el Estadio Jalisco, Brasil contra Inglaterra. Yo vi esa jugada fantástica de Gordon Banks cuando Pelé remata de cabeza, esa la pueden ver en YouTube, y Gordon Banks la saca, digamos, del área, y es un jugador. Yo tenía 9 años. Ahora, siendo sinceros, ¿qué me acuerdo? Me acuerdo de la batucada, pero no me acuerdo mucho de las jugadas, esa es la verdad. Yo tenía 9 años. Sin embargo, cuando veo el video en YouTube, digo, es que yo estuve ahí. O sea, hay algo ahí que me remonta. Y luego en el 86 estuve en el Jalisco, porque mi papá tenía unas plateas ahí en el Jalisco. Entonces, en el Jalisco también vi digamos, semifinal entre Francia y Brasil, que en los penales fallaron los dos grandes, ¿no? Zico y Platini, Zico por Brasil, Platini por Francia, fallaron sus penales. Y también estuve presente en el Estadio Jalisco. Y ahora, mi apuesta a mis 64 años, ¿qué voy a ver? ¿Cuál va a ser mi jugada legendaria que veré ahora en el Estadio de las Chivas? Que voy a ir muy bien desinfectado porque ahí se me van a pegar muchos microbios, pero voy a ir a ver algún partido. Y la verdad es que estoy emocionado. ¿Y qué supones que vas a ver? O sea, seguramente ya especulaste que vas a ver la jugada. ¿Qué te imaginas? Yo me imagino, quiero ir a ver el partido que más tengo ganas de ver, es el de Uruguay contra España.
que va a estar aquí, sobre todo en el estadio Akron de Guadalajara. Ese, me gustaría ver a la selección mexicana, por supuesto, me gustaría que la selección mexicana pasara a más, pero siendo realistas, y sabes cómo soy yo soy del Atlas, yo digo, que jueguen bonito, aunque sea 3 partidos, y luego nos eliminen, ya no pasa nada, pero no le veo ni siquiera esa esperanza a la selección. Híjoles, leí tu libro y no veo que sea realista, pero déjame preguntarte poco a poco. A ver, en el libro, en mi tercer mundial, porque supongo que es el tercer mundial que vas a atestiguar, platicas del maestro que te advirtió que el fútbol era el opio de los pueblos. ¿Cuál era la tesis? ¿Quién era este hombre sabio? Mira, te voy a platicar, era un maestro que teníamos en el ITESO. Yo soy egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Mis compañeros de salón eran unos rockerillos que empezaban a ir a ensayar, que se llamaban en ese momento Green Hat Show y después se convirtieron en Maná. Ahí estaba Ah, yo mira. con Fer y con Ulises y con Sheila, bueno, ahí el inicio de Maná. Y ese maestro era un experto en bajarnos el avión, ¿no? Yo la verdad es que yo vengo de pues ya sabes, a mí en las redes luego a mí me choca porque yo no soy cartonista político, yo hago humor, pero luego me quieren ubicar en un segmento y ese segmento de repente dice, es que Trino es progre de la escuela jesuita buena ondita. Bueno, de ahí salí yo del ITESO, en una generación muy peculiar en Guadalajara, donde de abajo de mí venía Guillermo del Toro, ahí estaba Gis, estaba Falcón, estaba Jabás, algunos escritores, pintores como José Force, estaba por ahí las Bordes, Carmen y Pilar, que hacían, o sea, era una generación especial aquí en Guadalajara en los 80s, en donde surgieron muchos. Toño Urrutia, el primer director que fue nominado al Oscar por su corto y que descubrió a Gael en De Tripas Corazón. No me quiero alargar más, pero te estoy poniendo el contexto de un maestro que yo llegaba con esta esperanza de hablar del fútbol y decía, aléjense todo eso, es el opio del pueblo, no vean eso, se van a volver capitalistas. Y mira, Dios me castigó. O sea, que si eres capitalista o que Dios que te castigó, te volvió fan del fútbol y además eres de izquierda. ¿Cuál de Sí, las dos? es la verdad, soy de izquierda y la verdad de toda la vida he sido así, pero de alguna manera siento que mucho de la izquierda no era tan futbolera. Unos eran como de closet porque no querían ser parte del opio del pueblo, pero obviamente todos nos apasionamos. Yo me acuerdo que fui a una final con Juan Villoro aquí al Estadio Jalisco a ver al Necaxa contra las Chivas, el cual ganó el Necaxa, me decía Juan, no celebres, no celebres. Yo digo, no quiero celebrar porque estábamos en medio de puros Chivas y nos podía haber ido mal. Sin embargo, hay gente de izquierda, o sea, me acuerdo que Fontana Rosa, que lo llegué a conocer, se iba con la selección de Argentina, se lo llevaba a la selección para darles algunas pláticas antes de entrar a la cancha con humor. El humor tiene una parte importante porque a veces el fútbol o cualquier tipo de evento, todo el mundo se las toma muy en serio y el humor viene a distender un poquito esto para poder entrar como en un mood diferente y no estar con esa presión que es un partido de fútbol. De todos modos, esa presión va a estar ahí, ¿no? Pero yo no creo que tú seas realista. Digo, le vas al Atlas, perdón que te lo recuerde, le vas al Atlas desde hace décadas y aparte. Aunque ganen. Aunque gane. Pero ¿cómo soportas el fracaso continuo del Atlas? O sea, ¿cómo se soporta? Porque a Juan Villoro también le va al Atlas, ¿cierto? Y entonces No, le dije, Villoro le va al Necaxa. Villoro le va al Necaxa. creo que es peor, ¿eh? Creo que es peor, a pesar de que mi papá fue reserva del Necaxa. Bueno, Juan Villoro le dije, pero ¿cómo le haces, Juan, para mantener tu fe en un equipo que pierde y vuelve a perder? ¿Cómo le haces tú? Mira, te voy a remitir a esta historia. Esta historia es como para hacer una novela, tú que eres dramaturga. Mi papá es el típico papá que con 5 hermanas, él es el más grande, y mi abuelo, el primer Trino, porque es Trino mi abuelo, Trino mi papá, Trino yo, y ya mi hijo se llama José María, ya ahí cambié todo la historia.
Pero ese primer abuelo es el típico que se fue a Estados Unidos a comprar, digo, que se fue a comprar cigarros y se fue a Estados Unidos. Entonces dejó a mi papá a los 12 años, al cargo de una familia de 5 hermanas, y él se dedicó desde entonces a estar en un laboratorio dental. Mi papá fue de los 2 laboratorios dentales que hubo en Guadalajara. Pero ese abuelo le iba a las Chivas. Ese abuelo le iba a las Chivas, se fue. Regresó cuando mi papá tenía 22 años y le traía juguetes a mis hermanas, a mis tías y a mi papá le traía juguetes porque él se quedó con la idea y mi abuela lo recibió, pero en otra habitación. Y mi papá era Chiva, digo, perdón, mi abuelo era Chiva. Entonces mi papá nos hizo del Atlas por esta idea de decir, este güey nos abandonó, le va a las Chivas, ahora se va a chingar y ahora yo le voy a ir al Atlas. Y Alejandro, mi hermano y yo éramos atlistas y no podíamos ir a las Chivas nunca por esta historia que es tremenda. Y desde entonces mi papá fue muy positivo. Mira, yo estuve cuando se fue la primera vez a la segunda división, que nos ganó el Curtidores, y la respuesta de mi papá, ¿sabes cuál fue? Cuando, ¿Cuál? cuando perdió. No sé, hace cuando dice, no se preocupen, vamos a ir a ver a su tía Zamora, porque ahora el Atlas va a jugar en Zamora. Y digo, no mames. O sea, esa visión de mi papá que decía, vamos a ir a ver al Atlas, va a haber espectáculo y va a haber goles, aunque sea en contra, pero vamos a ver fútbol. Y eso nos hizo ver un equipo que jugaba abierto, que jugaba a ganar, podía perder o podía ganar, pero siempre ganaba 4-3, 5-4, o sea, siempre había marcadores holgados, pero salías contento. Bueno, perdimos por un gol, pero había espectáculo. Esa es la esencia del atlista, que también se puede pensar que así podemos pasar a la selección mexicana sin ningún trauma, ¿no? Es lo que te iba a preguntar, o sea, pasa lo mismo con la selección mexicana, ¿no? Cada mundial vamos a llegar a semifinales y no llegamos. Y mantenemos el espíritu al inicio de que vamos a llegar. Y bueno, y si dices que no vamos a llegar, dicen, no sabes nada de fútbol, eres una traidora. ¿Cómo se mantiene 120 millones de mexicanos que le van a la selección mexicana que ahora sí va a llegar a semifinales? Es increíble, Sabina. Realmente somos una nación increíble en ese sentido porque obviamente nunca hemos ganado nada, pero si tú tienes, yo tengo memoria, por ejemplo, la jornada me envió cuando el Mundial de Francia a cubrir todos los partidos de la selección, pero además de todos los del Mundial, estuve en la final en el estadio, es decir, estuve yo ahí. Y yo veía a los mexicanos, a la afición mexicana, todo el mundo llega con sus sombreros, ¿sabes? De Juanito 70, sus matracas. Todo el tiempo están orgullosos de ser mexicanos. Vendes tu coche, hipotecas tu casa, pero el chiste es que tienes que estar ahí. Y es la afición más fiel que puede haber a un equipo que no nos ha dado nunca un quinto partido, por decirlo así. Siempre nos quedamos en el ya merito, pero el mexicano apuesta todo por ir, por gastarse ese dinero. Si tú quieres agarrar a un narcotraficante, ahí lo puedes encontrar. O sea, ahí está en el estadio seguramente. Ahora en este mundial, que lo veo muy sui generis, yo tengo un chiste que digo, oigan, si México pasa al quinto partido y hay que ir al estado de Atlanta, cómprense un boleto nada más de ida, uno de ida, porque el regreso va a ser gratis. ¿Por qué? Ah, Porque claro. Ay, los te de va a Lice te van a agarrar. agarrar y te van a traer a Tijuana y ya ahí ya le sigues la Claro, fiesta. claro. A ver, yo abro más el cuadro, Trino. Como alguien así que de veras para mí el fenómeno del fútbol es un misterio. ¿Cómo es que la atención de millones de personas se centra en un cuadrángulo, luego en 22 personitas que están corriendo y luego en un puntito? Tal vez la pregunta no es cómo, ¿qué se siente? O sea, ¿qué es el imán que no te deja no ser así? Debe ser poderosísimo. Es poderosísimo la idea de estar viendo en vivo a tu selección cada jugada. Es decir, es otra cosa que también, ahorita que dices del cuadro, que es la televisión, es otra cosa. Los mexicanos vamos a gastar en la nueva televisión HD punto 5, punto no sé qué, porque la tenemos que tener. Pero hay momentos en que todo eso, toda esa inversión que hiciste en esa televisión grandotota para ver el mundial, se puede ir al carajo en el momento en que la selección pierde y tú ya muy borracho en tu casa agarras esa tele y la tiras al piso. ¿Cuántos videos no hay así? Es decir, la pasión del que realmente quiere
que el equipo gane y que apuesta todo y que no nada más es el orgullo de ver es casi casi como si fuera una afrenta y el uniforme y lo traes pegado y ya quítala y si gana la selección te vas a la Minerva o te vas al Ángel y te vas y lo disfrutas y tienes esos 4 o 5 días de gozo y luego desaparece, se desvanece porque no hay una consecuencia de una felicidad que explota. Por eso los mexicanos siempre estamos en la esperanza de que algún día logremos. Ese día se acaba el mundo, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que había un profesor mío, precisamente en el ITESO, un jesuita que le decían el inmortal, porque él decía que el día que el Atlas ganara, él se iba a morir. Mira, sigue vivo porque ya ganamos 2 campeonatos. Eso es la esperanza que tenemos los mexicanos, ganar una vez una Copa del Mundo para poder decir y tener esa estrella así, y pueden pasar los otros 70 años, pero esa estrella ya es imborrable, ese momento va a ser fantástico. No creo que vaya a ser esta vez, ¿eh? Oiga, esto de pertenecer también a la multitud que está diciendo lo mismo es como un himno nacional prolongado, 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 sin letra y donde perteneces. Yo que siempre no pertenezco porque no logro conectar. Lo veo con una enorme envidia. Digo, llegas a una cantina y ves a cuates gritándole al televisor, ves a un macho alfa desplomándose en llanto porque clavaron en la portería nacional un gol cuando era evidente, estábamos jugando contra Brasil. Sin embargo, el cuate llora y va y una señora que no lo conoce lo abraza y otra cerveza, otra coronita. Es un gran ritual nacional, ¿cierto? Y se nos permite a los macho alfa en ese momento llorar con amigos. Hay un motivo, porque si lloras nomás por llorar, está muy mal visto, pero si lloras por tu selección, estás demostrando que eres el macho alfa que llevas en el corazón y ahí sí te dan momentos de llorar. No hay otros momentos para llorar como ese, tan importantes. Acuérdate de también, esto fue una imagen fantástica cuando le ganamos a Alemania en el Mundial. Creo que fue en Sudáfrica que ganamos. Hay una escena de una mexicana que no se necesitaba audio, que nomás le hizo así. No mames. Así hizo, ¿no? Cuando metió gol. Y estaba la cámara tomándola. Y es algo que nos sale del alma. Es decir, esos momentos de que menos ya le ganamos a Alemania, ese triunfo es una estrella que traemos ya en el corazón porque no ganamos el Mundial, pero ya le ganamos a Alemania en su mejor momento. Entonces, obviamente, ahí, eso que bien cuentas en una cantina, en un lugar con los amigos, brincas y es como en las bodas, los hombres se juntan como si fueran, como trajéramos unos mazos en la edad de piedra y empezamos a brincar como estúpidos y a cantar himnos y es lo único que se nos permite hacer a los hombres como festejar, llorar, es enseñar los sentimientos, los cuales los tenemos muy Claro. guardados casi todo el año. Y en la cocina están las señoras con sus amantes, ¿no? No, no es verdad, pero no sé si viste de Saturday Night Live que había un corto precisamente de eso, ¿no? Que los hombres saltan frente al televisor, se golpean entre ellos, se abrazan, lloran, y las mujeres están en la cocina con sus amantes mujeres haciendo el amor y nunca se dan cuenta, ¿no? Es Trino, buenísimo. Es buenísimo ese sketch, es buenísimo. es buenísimo. Trino, ¿y por qué cuando México pierde en cuartos de finales puntualmente, los mexicanos transfieren de inmediato a su amor a Argentina o a Brasil? Y si no se puede, a Italia. ¿Cómo sucede ese duelo que transcurre en 24 horas, ¿cierto? ¿Cómo Sí, es? es muy normal, porque volviendo a platicarte un poquito de la historia de los mundiales aquí en México, es que aquí en Guadalajara, obviamente, tenemos niños que nacieron en el 70, niños que básicamente los hombres que se llaman Rivelino, Tostao, o sea, tenemos niños que fueron producto de los mismos jugadores de Brasil, es decir, los mismos jugadores de Brasil llegaron a Guadalajara. Aquí las chicas son muy guapas. Y había ¿no? Ya sabes, era el momento en que no se traían a las esposas porque era, ya sabes, creo que eso vino hasta el Mundial de Alemania, que ya Holanda se atrevió a llevar a las esposas a los mundiales, ¿no? Entonces,
Aquí en Guadalajara estaba muy marcado el amor por los brasileños, porque aquí Brasil jugó, porque aquí Brasil fue el campeón del mundo y nosotros transferimos ese amor a partir de que la selección Eh, mexicana pierde en Toluca contra Italia, pues nos vamos por ellos. Y luego de repente en el 86 gana Argentina. Entonces hay partes mexicanas o partes de ciudades que son pro argentinos cuando pasan al siguiente, que yo como le voy al Atlas y siempre hemos tenido argentinos de directores técnicos, de jugadores y queremos mucho a los argentinos, yo luego me voy con Argentina, pero luego hay compañeros míos que son básicamente chivas que se van a Brasil. Entonces también hay una división mexicana de estos dos equipos latinoamericanos. Yo no veo a nadie que diga, y ahora sí le voy a ir a Alemania o le voy a ir a Francia, pues. A Italia todavía, ¿no? Ya si no está Brasil, no está Argentina, no está Uruguay, pues que sea Italia. Porque se parece el lenguaje y son latinos. Oye, Trino, te quiero preguntar sobre las historias que cuentas en tu libro. Por ejemplo, el arquero y su dedo índice mágico, pero regresando de una pausa. Trino, cuéntanos la historia de el arquero con el dedo milagroso. Es buenísima. Es un arquero que para con el dedo. Ya es que ya no me acuerdo de ese cartón. Que para con el dedo, ¿verdad? Es que quiero llevarte a una historia que tiene que ver con eso. Ajá. De que antes aquí mi mamá, en mis tiempos, pues, te estoy diciendo mi edad, en mis tiempos las clases de la escuela, de la primaria y secundaria se acababan y realmente el último día de mayo ya eran los exámenes y ya era junio, julio, agosto y entrabas hasta septiembre después del informe de gobierno de aquellas épocas que seguiría Echeverría o alguien así, ¿no? Y y todas estas anécdotas de fútbol que me vienen a la mente, era muy chistoso porque lo cuento en una anécdota, se lo platicaba yo a Andrés Bustamante en uno de los programas, que había una final en 1975 que yo tenía que ir como portero y Alejandro, mi hermano, también estábamos en el mismo equipo y mi mamá no nos dejó salir de la casa porque una de mis tías fresas de acá de Guadalajara, sabía que ahí iba a haber un golpe de estado contra Echeverría. Y entonces no nos dejó ir al partido porque decía que ya venían los tanques. Era antes de las fake news. O sea, te estoy hablando de las fake news antes del internet. Y Ajá. era, ya, le decía, Martita, ya viene el ejército y ya van a acabar con el gobierno de Echeverría y aquí en Jalisco somos los primeros que nos vamos a independizar como Estado. Y entonces, sí, y ya los gringos nos van a comprar junto con Colima y Nayarit, porque ahora sí vamos a hacer una comunidad norteamericana, pero que tenemos el Pacífico para nosotros. Entonces, no pueden ir tus hijos a la final. Yo dije, jefa, o sea, era como cuando oías en el Canal 5 que se perdía un cuate allá en Ciudad de México y mi mamá no nos dejaba salir porque estaba un cuate que se perdió y que sufría sus facultades mentales porque traía un overol y camisa a rayas. Le digo, mamá, pero eso es en México. O sea, ese tipo de cosas pasaban. Y ese tipo de historias son las que me remiten a que todo esto del dedito y demás tiene mucho que ver con estas ideas de cómo yo veía el fútbol, porque yo era portero. Y para mí, yo siempre tenía esta teoría: no, nunca conozcas a tus ídolos en persona, porque te puedes decepcionar. Y al único que no he conocido en persona, que es mi ídolo más grande, es a Rafael el Guama Puente. Rafael Puente usaba una sudadera súper elegante y yo me sentía el Guama Puente. Entonces, hay una cosa muy curiosa. En el momento que yo decidí ser caricaturista fue porque en una revista me publicaron, yo tenía 12 años, y en la contraportada venía la fotografía del Guama Puente. Y para mí, en esa edad decía, el Guama Puente ya vio mi dibujo, Claro. yo me voy a dedicar a ser caricaturista. Claro, no lo puedes decepcionar. Oye, Trino, a ver, te cuento tu historia del dedito milagroso. Es un arquero que le chutan un golazo y mete el dedito y el dedito desvía y se va. Entonces, en los siguientes cuadros vemos que lo contratan, pero al dedito, a él no. Ya me dio risa a mí. Pues ahí. Ay, qué buen humorista eres, ¿no? Oye, mira, cuéntanos la historia del portero
que en psicoanálisis descubrió que siempre quiso ser portero, pero de otra cosa. Ah, sí, es que obviamente en los tiempos en los que yo era portero para un equipo y me vestía con las sudaderas del Guama Puente, mis tíos que son muy carretas viven en Atotonilco el Alto, donde se hace el mejor tequila del mundo, 7 leguas, y ahí ellos ahí viven y siguen viviendo, tengo muchos tíos ahí, y me decían, mijito, tú eres buen portero, pero para el Hotel Ritz. Y yo no les entendía eso, me estaban diciendo que yo era muy malo, pero luego veía los uniformes de los porteros de los hoteles ahí en Ciudad de Guadalajara, hay un Hotel Ritz que sigue siendo un hotel ahí ya viejo y demás, que te recibía el portero con estos, ya sabes, uniformes rojos brillantes con unas cosas aquí, con pelos así, y yo decía, bueno, pues ese uniforme también vale la pena tenerlo. Yo a veces pienso que el fútbol me llamaba la atención más que por las jugadas, por los uniformes. Y los uniformes de porteros, pues yo los quería tener todos con los guantes y las sudaderas y las rodilleras y todo el rollo. Porque eso es lo que más me gustaba. A los niños nos gusta eso. Si te fijas, si vas a un centro ¿Qué? comercial, los fines de semana vas a un centro comercial y todos los niños traen el uniforme. Si gana su equipo, ya todos lo traen. Hasta los papás se van a desayunar con su camisa del América, de los Pumas, sí. Porque hay, Totalmente. hay una cosa que es pertenecer, perteneces a Exacto, exacto. Pues, ves a las familias vestidos, todos con su playera, hasta las señoras, y eso tiene su gracia el fútbol también en eso, que es un juego sencillísimo, ¿no? Es un juego, el uniforme es lo que mantiene al Real Madrid. Viven de las ventas de los uniformes y del Barcelona por Messi. O sea, siguen los niños comprando su camiseta del 10 del Barcelona, que cuestan una la nota, porque es la original de, ya sabes, del Barcelona y tiene su sello. Y cuestan como 3,000 pesos cada camisa, no, tampoco es nada así. Entonces, un gran negocio y ese es el pertenecer, es decir, yo sí creo en lo que decía Groucho Marx, yo no quiero pertenecer a un grupo que piensan igual que yo no quiero, o sea, es decir, no me gusta ponerme a mí camisas del Atlas y decir que soy del Atlas, porque eso se lo trae uno acá adentro en el corazón, pero hay gente que lo que tiene que demostrar es que le vas a un equipo. Yo no quiero en todo, hasta en la política, yo no quiero estar identificado con ningún partido político, no quiero estar identificado con ningún equipo más que en el corazón. Y si lo ves en mis tiras, pues obviamente puedo tener preferencias de una u otra, pero el uniforme, cuando eres niño, es lo que te da la seguridad, es lo que te da la pertenencia, porque perteneces a un club, ¿no? claro, bueno, tu historia está este portero muy fracasado en psicoanálisis, incluso el psicoanalista tiene barba y bigote como Freud, es muy parecido a Freud, y el psicoanalista le dice, no esté frustrado, sus sueños indican que usted es perfecto para ser portero, pero no de fútbol. Y entonces corte y lo ves feliz a la entrada del Hotel Ritz, como portero. A ver, hablas muchísimo de los árbitros. Casi la tercera parte de tus historias son sobre los árbitros. Los detestas a los árbitros. Es que, Sabina, realmente creo yo que los árbitros, más que detestarlos, eh, hubo un momento en el que el árbitro se volvió casi casi el protagonista era el malo de la ópera, ¿me entiendes? Era el malo de la historia. Hay algo que se ha perdido con el VAR. Yo soy todavía de los antiguos creyentes que yo pienso que el Mundial de Inglaterra, en esa jugada extraña donde la bola pega en el travesaño, y no sabe si entró o no, porque no había la tecnología. Ahora ya las pelotas hasta tienen un chip. Yo creo que se ha perdido lo espontáneo de los árbitros. Los árbitros pueden ser los villanos de la película, incluso ahorita con todo y el VAR pueden ser villanos, pero ya es menos. Sin embargo, en mis tiempos había unos árbitros que eran Archundia, Diego de Leo, Yamazaki, que podían ser árbitros que cuando tú sabías que, o sea, tú no sabías, ibas al estadio y todo del cotejo, Arturo Yamazaki, ya perdimos, ¿no? Ese es súper chiva. Entonces, el árbitro, hay una parte en la que, por eso yo creo que este libro no es un libro para especialistas de fútbol, como bien lo dices. Tú, Sabina, ni siquiera
le entiendes mucho, pero te gustó el libro porque hablo precisamente qué pasaría con las mamás de los árbitros. Las mamás de los árbitros sufren mucho porque es las que les van más de todo el mundo. O sea, todo el mundo le recuerda a la jefa al árbitro si se equivoca. Este, mucho de esta pasión que hay a veces está ¿te acuerdas en el Mundial de Argentina odió mucho a un árbitro que era uruguayo, pero que era mexicano? ¿Se acuerdan? Que pitó una penal que no era y perdió a Argentina. Ahorita no recuerdo el nombre de ese árbitro, pero el árbitro viene a ser la parte del villano. Es lo que se necesita en un partido y eso se le está quitando mucho peso porque ahora el VAR pues te hace reflexionar, pero antes no, antes ya marcabas y ya marcó. ¿Tienes la historia del árbitro que le saca, en vez de la tarjeta amarilla o roja, la saca la tarjeta de crédito al jugador? Y lo extorsiona. A ver, Es que Trino, hablas del tianguis de los árbitros. sí, es que luego de repente había tianguis de futbolistas, ¿no? Que es como una cosa muy Ah, terrible. Vas y te exhibes a un lugar porque los directivos se van a Cancún y ahí te ponen como si fueras res, ¿no? Y entonces hay otros que son todavía más malos que los árbitros, que son los apoderados de los jugadores, los que te quieren vender al jugador muy caro y te ponen jugadas y demás. Pero ¿qué tal si hubiera tianguis de árbitros en donde escoges al árbitro para que le vaya a tu equipo y demás? Hay otra que tengo de árbitros que me encanta, que el árbitro, que es mucho, también muy de hombre, que saca su tarjeta, ¿no? Como en esos anuncios que había de llegaste con tu aplomo de hombre, ¿no? Entonces saca su tarjeta con la roja y la esposa le dice, te ves guapísimo, ¿verdad? Estás expulsada. Entonces, guapísimo. Y luego se ve que va en el estadio y hace esa jugada así y los comentaristas dicen, wow, qué bien se ve ese árbitro sacando la tarjeta con su aplomo de hombre. Y dice, y el otro dice, yo creo que llegó muy volado de su casa, ¿no? De que su esposa nomás le decía que estaba muy guapo. Obviamente, los árbitros vienen a hacer esta parte muy, ahora sí, dramática de los partidos. Son los que deciden a qué hora se acaba el partido. Tienen un cronómetro específico porque ellos saben en qué momento pararon. El arbitraje puede ayudar a otro equipo para lograr empatar si hay algo ahí de por medio. Siempre hay sospechas con el arbitraje, siempre las hay. No nomás en México, en no, cualquier hombre, parte del mundo. y el drama de los penaltis. O sea, cuando todo un país no está de acuerdo que fue penalti y uno solo ser humano allí en la cancha dice sí fue penalti. Es tremendo. Oye, ¿te acuerdas que nos pasó con Holanda, con Robben, que decíamos no fue penal? Y me acuerdo que iba yo así, pues haz de cuenta, en la calle, abajo en la Minerva, en el paso de desnivel, y de repente ves carros que van pasando con una calcomanía que decía no fue penal. Y, y, Sí, me acuerdo muy bien. Y sigue siendo, artículos editoriales en la página deportiva, pero también en la página política que se llamaba No fue penal. no fue penal. Y eso es lo que nos define. El penal es realmente algo que sufrimos los mexicanos muchísimo, porque es donde vamos a fallar. Ya sabemos que hicimos el partido, jugamos como siempre, pero fallamos en la penal. Eso es muy mexicano. Los penales nos van a definir. Ahora lo que le acaba de pasar a Italia, Sabina, fue precisamente eso. Es que los italianos son como los mexicanos, pero en elegante, en guapo. Es decir, les pasó lo mismo. Estuvieron ahí para entrar al Mundial y en el penal fallaron. Es decir, es un volado el penal, pero también es algo que es muy trágico y es Sí, increíblemente triste perder por un penal a un partido en donde lo ganas fácil. Siempre tenemos que llegar a ese momento. Y es algo insoportable. La gente que sufre el corazón, yo no, pero la gente que sufre el corazón, hay altos índices de cuestiones cardíacas a partir de que el Atlas casi estoy pierde el segura que último sí. campeonato en los penales. Y la verdad es que yo siempre les digo a la gente, no vayan al estadio porque les va a dar un infarto. Tiene que haber muchas ambulancias porque si nos va muy mal. Sí, después de cierta edad ya no hay que ver penaltis, oye. Pero, a ver, pero Trino, tú estás implicando
que hay un espíritu nacional que se proyecta en cada selección nacional. Dijiste que los italianos son así, juegan muy bien, pero en los momentos decisivos, en los penaltis, fallan. ¿Cómo son los uruguayos? El uruguayo que obviamente fue el primer campeón que hubo en la historia de los campeonatos, eh, nosotros aquí en el Atlas, por ejemplo, hemos tenido muchos jugadores uruguayos que son para nosotros históricos, sensacionales, son con pundonor. Ahorita hay un uruguayo en el Real Madrid, Valverde, que yo quisiera que ese fuera, ahora sí, como cuando sientes que eres mexicano y dices, quiero que seas el que bautice a mi chamaco, ¿no? Para ser compadres. Porque los uruguayos no te fallan, los uruguayos son específicamente jugadores con pundonor, maravillosos. Yo tengo un amigo argentino que dice, claro, los uruguayos son como argentinos, pero light. Este, porque no se van a dejar decir eso. Pero Uruguay tiene una historia formidable de jugadores fantásticos. Aquí en el Atlas teníamos a uno que se llamaba Bonifaciño, que su lema era, pasa la bola, pero no el jugador. Es decir, eran los que entraban con caña y le pegaba a la bola del tobillo, no a la bola del jugador. Pero realmente Uruguay tiene toda esa tradición fantástica, no se diga Argentina, Brasil. Brasil baila, ¿no? Yo de lo poco que sé de fútbol, por ejemplo, me gusta mucho ver a Brasil porque bailan. Estos cuates están haciendo arte, ¿no? Están haciendo técnica. Bueno, las patadas por arriba de la cabeza, los dribles, de verdad, y se divierten, ¿no? Están llenos de gozo los brasileños, en oposición, por ejemplo, a la máquina alemana, ¿no? Que parece que están cortando el pasto con sus máquinas eléctricas, o sea, son implacables, serios y malos, ¿o no? Es lo que voy a citar un poco a Juan Villoro, que lo hace fantástico, porque dice, los argentinos juegan con el corazón, los brasileños juegan bailando, los italianos le echan todo el pulmón para que al final el campeón sea Alemania, ¿no? O sea que en realidad los alemanes son los que, como maquinitas de Mercedes-Benz, funcionan, no hay ninguna falla y lo hacen de una manera casi como soldados, ¿no? Sí. Cada país tiene esta parte. Ahora te voy a decir algo que yo lo veo en el fútbol mundial. Quizá lo que nos hace falta a nosotros los mexicanos es tener una especie o sea, me gustaría mucho amigas mías, compañeras, mis hijas o lo que sea, se empiecen a enamorar de afroamericanos y podamos tener nietos afroamericanos, para que entonces sí podamos tener jugadores buenos. Totalmente. A Francia, a Holanda, Italia, todo el mundo ya trae jugadores africanos, que es ahorita, para mí, es el lugar donde vienen los jugadores, cuando en los 70s o en los años pasados, en el siglo pasado, por decirlo así, fue Brasil y toda esta parte de Sudamérica. Ahora yo creo que es África, es el momento de los africanos, es el momento de los jugadores que obviamente estamos siendo ya todos, pues, parte de una amalgama de razas y cosas. No podemos ser una raza pura mexicana y ser la selección triunfadora. Tenemos que mezclarnos, por favor. Yo vivía en Cuba y tenía una amiga argentina que nos sentábamos en La Habana a tomar cafés y ver pasar a los hombres, y cada que pasaba un negro me decía, híjoles, es que toda la civilización es una argumentación en contra de lo obvio, son superiores, velos, son superiores, son una especie superior, tienen las piernas más largas, tienen mejor la dentadura, tienen bueno, se casó con un cubano negro. Y a ver, los gringos, también hablas de la selección gringa, a quien pareces no querer demasiado. No, porque realmente no es que no lo quiera, pero son nuestros enemigos naturales. Es el clásico Chivas América. Pues, yo a pesar de que soy del Atlas, yo no le voy a ir a la América, yo le voy a las Chivas porque todos mis tíos son Chivas, pero en general no sería algo muy común en los atlistas, no somos así. Estados Unidos viene siendo como el americanismo
Total, son los que tienen el poder, el dinero, pueden tener a los mejores entrenadores, se los pueden traer, pero aún no tienen lo que dicen los gringos, el mojo, ¿no? No tienen eso, los jugadores todavía no han agarrado eso. Ahí van, y sobre todo las selecciones femeninas, americana, norteamericana, juega extraordinariamente, extraordinariamente. El fútbol femenil está haciendo el mejor fútbol, la neta lo digo con toda claridad y con toda honestidad. Somos un país muy macho aquí, que obviamente si pones a la Reimers, que sabe mucho de fútbol, a narrar, bueno, la tunden en las redes por ser mujer, qué cosa tan espantosa. Pero realmente uno como conocedor de fútbol de verdad, ves el fútbol femenil y dices, ahí no se tiran a lo pendejo, no son actrices o como los actores, jugadores que todos se tiran al piso, chillan un rato, hacen cosas que son totalmente dramáticas. Las mujeres van y juegan y meten golazos. La selección norteamericana femenil es así, mis respetos. La varonil me caga. Vamos a hablar más de fútbol femenil en el siguiente y último bloque, porque tú crees que el mundial debe de ser mixto, y mientras varias personas que nos están escuchando se van a tomar un tequila para reponerse de esa propuesta, vamos a una pausa y volvemos. Trino, ¿en serio ves fútbol femenil? Sí, en serio, veo fútbol femenil. Es un poco también como cuando veía a mi hijo jugar en las fuerzas básicas infantiles. La pena que nos daba como papás no era que los niños juegan igual, en ese sentido tienen la propuesta de jugar fútbol de verdad. La nota la daban los papás, que se acababan peleando con el árbitro, los papás acababan metiendo a la cancha, los papás hacían todo lo que no deberían hacer. Es esa parte en la que el macho alfa quiere participar porque su hijo le están haciendo una injusticia. Y tú ves el fútbol femenil es limpio, pulcro, padre, juegan muy bien. Claro que hay jugadas sucias, claro que hay, pero no tiene esta cosa de jugar como, ¿me entiendes? No hacen trampa. O sea, realmente, ¿cómo puede ser posible que en el Mundial 86 lo que nos recuerde algo positivo de Maradona es que metió un gol con la mano? La neta, eso es un mal ejemplo para los chavitos, porque es como decir, haciendo trampa puedes ganar. Y eso no Claro. está bien. Debería ser castigadísimo eso. Es decir, le damos mucha importancia a los tramposos. ¿Por qué Roberto Madrazo lo agarraron y llegaba y le daban oye, güey, te brincaste unas calles, ¿por qué haces eso? No, pero nárrala, porque no todo el mundo se la sabe. O sea, Roberto Madrazo participó en el pentatlón o algo así. Entonces, ¿qué pasó con...? Entonces, ya sabes, a todo el mundo, ya sabemos que ahora hay chips y demás para saber tus tiempos, para saber tus cosas. Él iba en la ruta, pero de repente, pues agarró, ahora sí que desviación, como en el Correcaminos, ¿no? Que como el coyote, para llegar más pronto y ganarle al Correcaminos. Y entonces hizo esa trampa y y está visto porque hay un chip, porque además lo vieron. Y llegó, claro, no llegó en primer lugar, sería muy obvio, pero sí llegó en un buen lugar cuando no deberías hacerlo. Si lo que se trata es competir, es decir, tenemos en México esta idea de que hacer trampa hace que puedas ganar campeonatos, y eso no ¿Por está qué? padre, y esto es un Oye, mal ejemplo. Trino, ¿por qué será? ¿Por qué será que creemos que los tramposos ganan? No sé, hay que hacer una investigación, ¿no? Al respecto, una sociológica. No, yo creo que es consustancial con ser mexicano, eso de la trampa, y si no haces trampa te da coraje que el que hizo Sí. trampa, como este madrazo que dicen que incluso se subió en un taxi, ¿no? Ojalá lo hubieran asaltado, chinga. Oye, fíjate que ahorita que decíamos de tanto de las razas como los negros, me acuerdo mi papá ya murió, pero mi papá era como muy en este rollo muy directo con mis tíos que eran como muy fresas, clasistas y demás, que decían, a ver, Trino, pues es que, dice mi papá, es que en el Atlas necesitamos jugadores que realmente muevan la bola. Ellos pueden ser buenos directores técnicos, pero que los brasileños vengan y tienen que ser negros. Entonces yo decía, a ver, Trino, ¿pero por qué no hay toreros negros? Y dice mi papá, porque no son pendejos. Y de alguna manera, yo creo que el fútbol femenil, volviendo al tema de cómo el fútbol se puede dividir en razas, hasta en géneros, el fútbol femenil tiene algo muy potente que es
realmente partidos que son... ¿Qué es lo que vas a ver en un partido? Los gringos no entienden eso. ¿Cómo quedó el partido? 0-0. ¿Qué es eso? Como que no entienden que pueda haber empates de 0 y ser grandes partidos. Sí existe eso, ¿me entiendes? No, en los deportes todo está que hay un ganador y un perdedor. El fútbol tiene esa variante que puede ser aburrida, pero hay partidos sensacionales de la Liga Femenina que quedaron 3-3 y que dices, qué partidazo acabo de ver, ¿no? Me acuerdo, no sé si tú tengas memoria, pero la primera selección femenil mexicana estaba la Peque Rubio. ¿Te acuerdas de la Peque Rubio? Sí, a su final en el Azteca sí fui. ¿Ves? Sí, sí Y eran fui. partidazos, Sí, claro. pero se perdió en el camino porque no quisieron seguir dando apoyo. Ahorita seríamos potencia mundial. Si las mujeres hubieran seguido, potencia mundial en el fútbol femenil, por supuesto. Tú dices, en el 2030 deberían haber mitad partidos de futbolistas mujeres que de futbolistas hombres. O sea, un mundial Un mundial doble. seguido de otro, un mundial seguido de otro, nada más que le den la misma importancia y que las mujeres ganen lo mismo que los hombres. ¿Por qué chingados van a ganar menos? Es decir, si de todos modos vas a meter gente al estadio y quieres comprar las camisetas, y las niñas están jugando fútbol, y las niñas les está interesando el fútbol, y hacen análisis interesantísimos, y hay narradoras, ahorita está Maco González, es decir, hay muchísimas mujeres que están haciendo análisis del fútbol. Hay una cosa que te lo voy a platicar rapidísimo que viene en el libro, que me fascina, que es lo que hubiera gustado ser en la vida a mí, comentarista de fútbol, pero de la época de Ángel Fernández, de Fernando Marcos. Hay una anécdota buenísima de Fernando Marcos que él siempre terminaba la transmisión con 4 palabras. Y entonces, don Fernando Marcos, ya sabes, un partido, León, que iba jugando muy bien, contra el Toluca. Y el Toluca le ganó 6-0 a León. Don Fernando Marcos, sus 4 palabras, dijo, León, pero de circo. Esas son así acababa. Ajá. Y yo digo, Ajá. venían, tanto Ángel Fernández como Fernando Marcos, venían de la radio, venían de ser poetas. Por eso Ángel Fernández narraba a un cornero que iba en un partido 0-0, Sabina, donde no está pasando nada, y tú dices, qué aburrido está esto, pero si oyes a Ángel Fernández, dice, y aquí viene el confesor cornero, cual Cid campeador entrando al concilio de Trento, y lo ves y dices, no mames, estoy viendo poesía en la televisión. Sí, Ah, sí, sí. y cuando ves partidos en España, Hugo, Mitchell, si lo estás oyendo en el radio y estás oyendo al Atlas, hay un narrador que me encanta que es de Atotonilco, que se llama Pedro Antonio Flores, en el coche y vas oyendo el radio, que es fantástico, lo vas oyendo el partido, entonces dice, centro al área para el Atlas, golpe de cabeza, chinga tu... O sea, hay una emoción, el radio tiene eso de imaginarte Sí, y los claro. narradores tienen eso. O sea, y todos vienen de la tradición del radio a la televisión y no se quitaron eso de la mente. Por eso eran poetas y podían decir en una jugada en donde cualquier narrador podía decir, tal jugador, el Cocodrilo Valdés, no se ha aparecido en la cancha y puedes decir lo normal, pues no se ve en la cancha el jugador, pero Ángel Fernández hacía lo siguiente, decía, me acaba de llegar un telegrama de la mamá del Cocodrilo Valdés y se oía el papel, que dice, ¿dónde estás, hijo mío? Que no te veo en la cancha. Es lo mismo, nada más con una Claro. historia, con dramaturgia, con algo que te haga ver un partido más allá de lo que ves en imágenes. Eso me hubiera encantado hacer. Hablas de un partido que detuvo la Tercera Guerra Mundial. Yo sí ahí me detuve y dije, ¿esto es cierto o lo está soñando? No, claro que no es cierto. ¿No es cierto? Fíjate, yo dije, tal vez sí, y te iba a decir dónde sucedió Francia contra Inglaterra o qué demonios, Libia contra la Unión Europea. Bueno, sí te sabes la historia de Kapuczynski, supongo, que es lo contrario, ¿no? Un partido, Salvador y Honduras, que inició la guerra, ¿no? O sea, era, a ver, te digo, julio de 1969, juegan Honduras contra El Salvador, ¿no? Están luchando por la calificación para el Mundial de México 70. Y entonces el primer partido es en Honduras, en Tegucigalpa. Gana Honduras 1-0.
Y hay golpes, trancazos a los salvadoreños que asistieron al partido, no los dejan salir del estadio, les queman los backpacks. Bueno, una cosa terrible. Siguiente semana, en San Salvador, juega El Salvador contra Honduras y El Salvador gana, el de la casa, 3-0. Y entonces hay disturbios en las calles, hay agresiones a aficionados visitantes, y entonces el desempate se juega en México, en el Estadio Azteca, en tiempos extras, naturalmente. El Salvador gana 3-2, y ese mismo día El Salvador rompe relaciones diplomáticas con Honduras, y al día siguiente comienza la guerra. Murieron cerca de 3,000 personas y decenas de miles fueron desplazadas. Duró 300 horas la guerra. O sea, se prolongó el partido de fútbol en la frontera Honduras-El Salvador. Sí, te recomiendo que lo leas. Es Kapuczynski, Buenísimo, periodista polaco. Me encanta eso. Ahora, ya la neta, Trino. ¿México sí va a pasar a semifinales? Soy del Atlas y me conoces muy bien que puedo ser muy soñador, pero en este caso creo, y quiero mucho al Vasco Aguirre, pero yo creo que los jugadores, te voy a decir, le van a echar todas las ganas porque es el momento en el que es la pecera, es el momento en que Sí. los pueden contratar para Europa. Van a jugar bien, pero en realidad no tenemos un equipo con un líder, no, si voy a una casa de apuestas no voy a apostar por México. ¿Y quién va a ganar el Mundial? Tenemos un minuto, dinos. Inglaterra, Inglaterra. ¿Estás apostando? estoy apostando. Ya está. Apuesten como Trino. Trino sabe muchísimo de fútbol y sabes muchísimo porque además te ríes. No te aprietas y dejas de ver. Yo entiendo que sí entiendes mucho de fútbol. Trino, muchísimas gracias por esta conversación. Lean. No hace tanto tiempo, Sabina, que me Sí. quieras más todavía, porque llevaba mucho tiempo sin saber de ti. Ándale. Muchas Nos veces. vemos. Y amigos y amigas, nos vemos la próxima semana en otra conversación de largo aliento.